50 años atrás se escribía un nuevo capítulo en la historia del cine. En 1972, en los albores de los 70 y de ese mismo año, El Padrino de Francis Ford Coppola emergía hacia la humanidad, podríamos decir. Es muy interesante pensar y repensar esta película, sobre todo porque 50 años es poco y es mucho. Tal vez para los estudiantes de medios audiovisuales o de cine de hoy sea algo lejano, sea algo que ya escapa a lo que se produce hoy y lamentablemente están equivocados. Básicamente estamos hablando de una obra maestra que tiene tantas capas que posiblemente sea una película infinita. Del otro lado se preguntarán, pero no, bueno, es la película prototípica de mafia, aunque ya Hollywood se había encargado de hablar de la mafia, ¿no? O de los gángsters, ¿no? Un gran problema que tuvo y que tiene los Estados Unidos, sobre todo durante el siglo XX y buena parte del siglo XX. Primero hay que aclarar que mafia no necesariamente son gángsters, ¿sí? La palabra mafia se acuña muchísimo antes de lo que como la entendemos hoy. Tiene que ver con agruparse y con ponerse, digamos, es un concepto de familia en primera instancia, es un concepto de grupo, de unidad, de comunidad, a veces secreta, que lo que hace, en su origen, era contra los franceses, ¿sí? Si ustedes googlean la palabra mafia, van a ver que está el vínculo con los franceses. De hecho, históricamente hay toda una disputa entre lo que hoy entendemos como Italia y Francia. El famoso mal de Nápoles que decían los franceses en cuanto a la sífilis y el mal francés que decían los italianos, ¿no? Y las disputas territoriales y los principados, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de esto, El Padrino no es solamente una película sobre la mafia. Hoy vemos o escuchamos comentarios como algún tipo que es un corrupto o tiene una organización bastante oscura y se dice es Don Corleone, ¿no? Y realmente está lejos de ser Don Corleone. La estructura de la familia Corleone, tiene que ver con otra cosa, no necesariamente con los asesinos. En tal caso sí, si uno revisa en la película y en la trilogía, lo que uno va a ver es básicamente la disputa entre un pensamiento, que es un pensamiento familiar, tradicional, ¿sí? Una estructura que organiza una comunidad en vínculo con él, o en disputa con el liberalismo, digamos, ¿no? Con el pensamiento del capitalismo salvaje, vinculado, podríamos hablar desde los últimos 500 años, pero puntualmente y profundizado desde la Revolución Industrial para aquí. Eso es básicamente lo que sucede en El Padrino. Ustedes me dirán del otro lado, bueno, pero hay un tema, todos los protagonistas y hombres y mujeres están vinculados con el delito. Y es verdad. Lo cual también nos pone en dos lugares. Primero, que es una película autoconsciente, digamos, ¿no? I Believe in America, así empieza El Padrino, con el funebrero hablando a cámara y luego nos damos cuenta que es Don Corleone, lo cual en esa puesta en escena que les invito a que revisen, está básicamente armada lo que tiene que ver
para hablar lisa y llanamente, con la idea del cine y el espectador, ¿sí? Con saber qué se está haciendo y eso que se hace, que sea consciente, autoconciencia. Saber que estamos haciendo cine. Pero esa construcción inicial también nos da la pauta de lo que es la construcción de una comunidad al margen del Estado de Derecho, o en su defecto en vínculo con el Estado de Derecho y con sus reglas propias de protección, de verticalidades en cuanto a los órdenes, digamos. Y eso hace funcionar, podríamos decir, a la pequeña Italia que está allí. Pero obviamente va a estar en terreno de disputa con lo que les decíamos antes, con la modernidad. De hecho, también es una película que habla sobre la modernidad o modernité. Ángel Fareta explica muy bien la terminología de modernidad en vínculo con el enorme pensador y poeta Charles Baudelaire. Y una de las pautas o uno de los elementos que irrumpe como la modernidad es Sollozzo, que es el que le trae a la mafia o a la familia Corleone, que aparte se vincula con otras familias, y eso abre un gran abanico de familias, digamos, que siempre están disputándose la territorialidad, pero abre un problema que es el problema de las drogas ilícitas. Y la aparición de drogas de factoría, obviamente, pone en problemas ese sistema tradicional, y ese sistema tradicional, que a la vez se resiste, por ende, también tiene un lugar de conservación, pero ante el avance y el paso del tiempo no puede hacer demasiado. Y así está el conflicto, digamos, ¿no? El intento de asesinato de Don Corleone, la aparición de Michael. Michael Corleone es primero un héroe de guerra que se intenta separar todo el tiempo de lo que construye su familia, lo cual luego será tapado, podríamos decir, o será progresivamente cambiado y convertido para que él tome el poder, porque su hermano mayor es demasiado impulsivo, porque el más grande de todos es un tonto, Fredo, porque una mujer en esa estructura no funciona. ¿Sí? Es una estructura de padre, patriarcal. Y esto no tiene que ver con una crítica, es una estructura que funciona así. De hecho, si vemos la figura de la madre en las tres películas, tiene, sobre todo en las primeras dos, tiene un lugar lateral, fundamental pero lateral. Casi no habla la madre. Lo importante es la herencia del padre y cómo sostener a la familia. Y lo que veremos, no solo en la primera, sino en la trilogía, es cómo Michael se equivoca una y otra vez. Y cómo él quiere convertir a la familia en algo legal y no hay chance. No hay chance de blanqueos, como se dice aquí en Argentina. No se puede transar con el sistema. Y es muy difícil, ¿no? Cuando yo ya me estaba saliendo, me vuelven a meter adentro, dice Al Pacino en la tercera parte. Pero volviendo a esta primera obra, 1972, es fundamental entender que es un antes y un después, es un hito cinematográfico. Pensemos en lo que estaba viniendo en los años previos, en los años 60. Vietnam no hacía tanto, ¿sí? Hiroshima, Nagasaki, la posguerra, la reconstrucción de Europa, Plan Marshall, la occidentalización de Japón. Empecemos a pensar un poco en lo que arma en algún punto una globalización que se va a hacer definitiva en 1990, pero que en ese momento era una bipolaridad, podemos decir, ¿no? Capitalismo, comunismo. Y repito, Vietnam
Estados Unidos, en esa idea imperial que siempre tuvo de dominar en nombre de la libertad, y ahí tenemos el I Believe in America, aunque sea una película que está ubicada justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la primera, se dice en la película, The Kid is a War Hero, o sea, viene de la guerra, cosa que el padre no quiso. Ahora bien, también tenemos varios cambios en el cine en esa década de los 60, la caída de los estudios. El género se empieza a desarmar. Aparecieron los auteurs. Apareció Francia entre los 50 y los 60 con los cahiers. Hay un caldo ahí. Hay un caldo que se está armando y que se está poniendo en fila con la vida liberal. Pensemos en estos pensadores de izquierda que apoyaban a los vietnamitas mientras tomaban un cafecito rico en París. Pensemos en algunas miradas que proponían cada vez más correrse de la idea espiritual, religiosa, y por ende cada vez más quitar la trascendencia de la existencia. Aparece el hipismo como respuesta, una respuesta que en realidad es casi una autogeneración del propio sistema, porque es paz, paz, paz. ¿Paz a qué? Digamos, ¿no? Todo eso, todo ese caldo de cultivo, encuentra consciente o inconscientemente, porque se opera con lo que se sabe y con lo que no se sabe, opera en lo que es el nuevo Hollywood en los 70, con Friedkin, con De Palma, con Scorsese. Podríamos decir que también con otros modos y con parte de cierto mal de este resurgir, el mismo Spielberg, Lucas, después tener una segunda camada con Dante, con Cronenberg, Carpenter, etcétera, etcétera, etcétera. Carpenter un poquito antes. Y obviamente Francis Ford Coppola, que tuvo 2 décadas, 70 y 80, parte de los 90 también, como para guardar en la historia mundial del arte. El Padrino es uno de esos puntales en el quiebre. Otro es El Exorcista, otra película, la película de William Friedkin. En esta idea de decir, bueno, acá estamos. Estamos en un problema. El problema es que lo que intentó el Hollywood clásico, los pensamientos que intentó construir, las ideas, la construcción simbólica que intentó construir el Hollywood clásico se fue cayendo. Está desapareciendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué facciamo? Y aquí estamos. Irrumpe El Padrino. Irrumpe una película que no es sobre la mafia. O es sobre la mafia, pero es muchas cosas más y que genera un choque clarísimo con la época. Una película no necesariamente tiene que ser coyuntural, sí, no. Es más, volviendo a estudiantes de cine, les imploramos desde aquí que vean esa película porque es muy actual. Muy actual. Para pensar la idea de que familia no necesariamente es solo la sangre. Está en El Padrino eso. Para pensar en la importancia de los rituales y no en la muerte de los rituales, que algunos dicen que está sucediendo, que es posible, pero eso no nos tiene que llevar a un nihilismo absoluto. El ritual, pensemos en el bautismo de fuego de Michael, pensemos en el casamiento, ¿sí? Y así podemos ver varias repeticiones de Coppola, que obviamente es un director católico. Católico no significa de la iglesia. Entiéndase. O estar todo el día con la Biblia bajo el brazo. Tiene que ver con otra cosa. Es una concepción de mundo. Concepción de comunidad. Y también preguntarnos, bueno, en buena parte de la película nos identificamos con Michele Corleone y con Michael Corleone. ¿Cómo es esto? Para mí esta gente es mala.
¿Lo es? Es la misma pregunta que te tenés que hacer cuando te identificas con Norman Bates, cuando te identificas con Tony Montana. Todos decimos alegremente "Say hello to my little friend", pero ¿quién es Tony Montana? El mundo es tuyo. Y como Don Corleone se opone al mundo es tuyo, pasa lo que pasa en la película. Pero esa estructura que intenta sostener Don Corleone se va a tener que fracturar. Porque el mundo es conflicto. Y siempre, y esto lo aprendí con el maestro Smukler, y si uno ve a Coppola, sobre todo a Coppola, se da cuenta de que el mal puede ser una sustancia como en Carpenter, pero es un mutante. Lo podemos ver en El Padrino, lo podemos ver en La Conversación, lo podemos ver en Apocalipsis Now, lo podemos ver claramente en Drácula. El mal se nos escurre siempre de las manos. Cerramos, pero no clausuramos. Se puede resolver una parte, pero esa resolución seguramente tendrá algún escape y volveremos a estar cara a cara con lo que se entiende como el otro lado, el enemigo o aquello que configura lo que hoy es este mundo globalizado al que pertenecemos todas y todos. Podríamos seguir horas hablando del Padrino, pero ya lo hicimos. Pero como se cumplen 50 años de esta gran película, que lo que hemos mencionado aquí en este puñado de minutos es muy sucinto. Pueden encontrar en Spotify, buscan BCO Radio, y allí van a encontrar un capítulo que hicimos hace ya unos años, 4 años, con Adrián Smukler, dedicado íntegramente a la trilogía de The Godfather, del Padrino. Allí verán pormenores y análisis en función de todo lo que les estoy contando muy brevemente aquí. Lo único que les podemos decir es que no prejuzguen. Miren, si hoy del otro lado vos te estás fumando una película de superhéroes de 3 horas, si hoy te estás sumergiendo en el binge watching, dale una oportunidad a una de las más grandes obras que dio el cine, por no decir el arte, que es El Padrino. No por viejo es vetusto, no por viejo es malo, no por viejo es peor. Porque El Padrino te va a hacer una oferta que jamás vas a poder rechazar.